Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Bloque Occidental. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado muchísima política y definitivamente ha despertado a los nuevos activistas de Instagram. Que de repente las noticias empezaron a sonar con datos fatalistas, con las cifras de que había violencia, con un hashtag de nos están matando. Muchos influencers empezaron a subir foto con la bandera de Colombia. Incluso un influencer mexicano que se tiene en su biografía que se autopercibe como científico, que es youtuber, pues él también ya se había subido a dar comentarios sobre lo que estaba pasando en Colombia. Y pues vamos a hablar hoy de eso. ¿Cuál es la realidad que está sucediendo en Colombia? ¿Quién está detrás? ¿Por qué está pasando? ¿Y por qué está relacionado lo que sucede hoy en Colombia con otros países de Latinoamérica? A mí me gustaría que, pues primero, Cami, nos puedas contar un poco desde tu experiencia, porque tú estás viviendo ahí, eres venezolana en Colombia y ya tuviste una experiencia directa incluso con el tema de las manifestaciones, con todo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuéntanos qué es lo que está pasando y qué es lo que te pasó a ti, cómo lo estás viviendo. Bueno, pues hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Mira, básicamente, y para ponerlo de la manera más resumida posible, lo que está pasando hoy día en Colombia comenzó el 28 de abril por una protesta masiva, un paro nacional que se organizó días antes debido a la emisión de una reforma tributaria emitida por el gobierno nacional, el gobierno actual, del Partido Centro Democrático, una centro derecha más a la izquierda que cualquier cosa, porque sabemos que subir los impuestos de manera tan drástica como ellos lo estaban haciendo o como pretendían realizarlo, no es para nada una política de libre mercado, ni tampoco que apoye o que incentive a las empresas a invertir en el país. Entonces, en un principio yo estuve de acuerdo con estas protestas porque presentaban cierta propuesta de que no queremos esa reforma, no queremos impuestos, y eso en el primer día me pareció algo bastante coherente porque yo tampoco soy pro impuestos. Realmente la reforma lo que estipulaba era que teníamos que pagar impuestos por absolutamente todo excepto por el aire que respiramos y como 5 o 6 alimentos de la canasta básica alimenticia colombiana. Entonces, inclusive habían impuestos funerarios, lo cual es bastante loco. En pocas palabras, tenías que pagar por morirte. O sea, era muy fuera de lugar todo lo que se planteaba. Eh, todo lo que se planteaba. Al principio las protestas fueron, no voy a decir pacíficas, pero sí demostraban cierta coherencia. Conforme fueron los días, el gobierno nacional cedió y dijo que iba a retirar la reforma tributaria e inclusive el ministro de Hacienda, quien fue el que emitió la misma reforma, renunció debido a tanta presión social. Entonces, digamos que en ese punto ya el paro nacional había logrado su cometido en los primeros días de mayo. No conforme con eso, el paro sigue todavía y se estipula que va a seguir porque ahora resulta que no quieren impuestos, pero quieren una renta básica, quieren más salud y más educación gratis, no solamente preparatoria ni primaria, sino educación superior. Hablamos de educación universitaria totalmente gratuita, aparte de la renta básica. Uno de los estipulados, y es que el paro nacional tiene un propio comité que se llama el Comité del Paro, y esta gente se eligió de la manera más democráticamente posible. Ellos mismos se eligieron a ellos mismos con el fin de promulgar ciertos parámetros. Y ya para terminar mi punto y para darle comienzo a lo que es este programa, uno de los parámetros que propone el Comité del Paro es nada más y nada menos que la emisión monetaria para salir de la crisis económica que atraviesa Colombia a causa de la pandemia. Entonces, ya comenzando por allí, sabemos que no podemos esperar nada bueno de personas que proponen de una manera económicamente arbitraria emitir moneda, imprimir billetes, inflar la economía y no saben o
quiero yo pensar que son ignorantes en ello y que no lo hacen con malicia al proponer una cosa tan absurda como lo es la misión humanitaria. Totalmente. Bueno, buenas noches para todos. Creo que sí, es que se me escucha bien, tengo que continuar. Bueno, Cami y Frida y los que nos van a ver a continuación y los que ya nos están viendo. Voy a hacer, antes de empezar, quiero leer básicamente un comentario que hizo Agustín sobre este punto y me parece muy bueno tener que resaltarlo porque el fenómeno colombiano no es nada nuevo en el sentido de que no es la primera vez que sale, y textualmente, según lo que dijo él, una derechita boba que ante la presión de de todas las organizaciones transnacionales y las interferencias que evidentemente y las injerencias que está teniendo Colombia no es de una naturaleza que, wow, Colombia es el primer país que se apresta a recibir esto. Entonces, él decía textualmente que en Colombia están aplicando la misma estrategia de Chile, de Estados Unidos, de Perú, todo muy trillado. Un chispazo, todo arde, llega la izquierda al poder y todo se calma de repente. La centro derechita boba no sabe qué hacer porque no se ha preparado para esto. Y en efecto, es así, porque el gobierno de Iván Duque, ¿verdad? Yo sé que a veces la política no siempre, y digamos, algunos pueden que no estén de acuerdo con este comentario, pero en pocas palabras, esta cuestión de izquierda y derecha es importante para la polarización y la coyuntura que está teniendo América Latina. Pero ese fenómeno de los dos extremos, o los dos bandos, mejor dicho, porque extremo suena muy CNN, no va a terminar nunca por explicar del todo el fenómeno político en gran complejidad y en gran profundidad. Pero sí es cierto que evidentemente toda la derecha, por lo menos la derecha latinoamericana, no hay una sola estable y firme como es la derecha brasileña. Yo tenía la esperanza evidentemente de que esa derecha que estaban haciendo en Uruguay pueda ser una frontal y evidentemente no lo es. No tenemos lo mismo en Paraguay, tampoco lo hay en Chile, no hay en Argentina, no hay en Perú, en Colombia tampoco, en Venezuela mucho menos. Y si lo hay, son así grupos minúsculos, muy pequeños que todavía no tienen lugares en el poder político, desafortunadamente. Entonces, la derecha en Colombia, evidentemente, si uno lo ve, digamos, con muchos paralelismos, se va a dar cuenta rápidamente que no van a tener la cintura política suficiente para enfrentar una crisis o una injerencia tan fuerte y tan violenta como la que están recibiendo. A ver, si esto llega a tener lugar en Brasil, algo similar, evidentemente que las fuerzas de la ley y el orden van a salir. Como pasó en Estados Unidos cuando Black Lives Matter allá por junio, entre mayo, junio y julio, cuando ocurrió todo esto de la muerte de George Floyd, evidentemente que los policías en los estados republicanos se dispersaban justamente para enfrentar el caos y no así en los estados, o sea, en los blue states, como le dicen allá. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, si esto llega a tener más fuerza, la izquierda se va a hacer con el poder muy rápido, o sea, porque el primer paso siempre es desestabilizar a través de las calles. Una vez que vos lográs tener el control y el poder absoluto en las calles, ya no hay ley y orden que te pare. Porque cada día, y esto Axel Kaiser lo relata muy bien, todos los días se está logrando que esa acometida de la izquierda de desnaturalizar el respeto por los policías, por los altos militares, por los funcionarios de seguridad, cada día se está desnaturalizando, o sea, el respeto que se le debería tener a ellos. Y eso a su vez, vamos a decirle que alimenta al grueso de todos los izquierdistas, de todos los pelajes, a que ellos puedan acometer sus actos vandálicos y que sea visto como revolución. Y desafortunadamente, tanto la centro derecha colombiana como el resto de esta parte del cono, a excepción de Brasil, no está preparada para estos tipos de revueltas. Y de hecho yo diría o sea, más bien yo diría lo siguiente, yo no creo que en Colombia haya una revolución todavía. La palabra que yo daría o sea, desde mi humilde punto de vista, y puede que me equivoque, estoy sujeto a mi falibilidad, pero pienso que todavía es una revuelta y quiero estar convencido de que es así. Porque la revolución creo que se termina de gestar cuando violentamente se toma el poder ejecutivo. Es decir, sin elecciones democráticas, a la violencia le sacan al titular, al jefe, digamos, de las Fuerzas Armadas, que vendría a ser el presidente de la República, y eso no ocurrió en Colombia, o sea, Iván Duque sigue siendo presidente. Y si Iván Duque sigue siendo presidente, evidentemente, él también ha demostrado un punto débil muy importante que no voy a dejar de resaltar, que con esto quiero conectar a lo que decía al inicio. No está preparada la centro derecha colombiana
como el resto de las derechas, pero al mismo tiempo este gobierno que tiene Colombia demuestra que no tiene la altura suficiente como para ser un gobierno fuerte. Porque si el pueblo, entre comillas, porque yo no creo que esta revuelta obviamente sea la opinión del 100% de los colombianos. Es más, Cami va a entender mucho mejor de que probablemente esta revuelta ni siquiera representa la mitad de los colombianos, probablemente incluso mucho menor. Yo pienso que la mayoría de los colombianos, que en su gran mayoría son asombrosas e increíbles personas, no creo que están a favor de vandalizar la propiedad pública y privada de las personas. Y bajo esa premisa digo, bueno, este gobierno no ha tenido la cintura como para demostrar somos fuertes y esto vamos a hacer, este es nuestro eje y este es nuestro plan que vamos a llevar a cabo. Porque son capaces de ceder ante cualquier chantajismo, porque le hicieron una revuelta, aclaro la palabra revuelta, no una revolución, y de un plumazo le hicieron cambiar de postura. O sea, lo que quiere decir que si el gobierno de Iván Duque vuelve a poner en manifiesto algún proyecto de ley, cualquier revuelta le va a frenar y le va a hacer retroceder. Lo que significa que no están preparados para gobernar. Yo no conozco, admito mi ignorancia absoluta sobre la Constitución de Colombia, y yo no sé si la Constitución colombiana abre algún vacío legal para la cuestión esta de tener que destituir a un presidente en caso de incapacidad para gobernar, que no creo que sea el caso porque ya es una medida muy extrema. Supongo que el juicio político sí está como toda carta orgánica, pero pienso que si el gobierno no tiene la capacidad, valga la redundancia, de administrar o de gobernar una nación, evidentemente que no sé qué hace ahí, más que seguir cumpliendo con los años para los cuales fue electo, entre comillas. Entonces, yo por mi lado digo que lo que le espera a Colombia es ceder ante la izquierda más extrema, que evidentemente va a terminar de tomar el poder, ya que el primer paso siempre es hacer una revuelta, llegar a la violencia, desnaturalizar el respeto a la ley y el orden, y una vez que eso se ha logrado, ya tenés un terreno interesante como para acceder al poder de manera legítima, entre comillas, y después el pueblo te va a votar porque van a estar cansados de que de alguna u otra manera el pueblo esté haciendo, perdón, el gobierno esté haciendo mal las cosas. Am, Pienso yo, evidentemente, de que si este gobierno fuera de derecha, evidentemente, para empezar, ni siquiera iban a subir los impuestos, pero no importa si es crisis, porque yo escuché mucho un argumento que no me convenció y decían en redes sociales, no es momento para subir impuestos, estamos en una crisis. Pero es que no es, o sea, no pasa por si estamos en una pandemia o no estamos en una pandemia. Esto pasa por una cuestión matemática y económica que los impuestos no son buenos por más de que no estés en una pandemia. Evidentemente que suena lógico, pero sigue siendo un argumento muy vacío. O sea, no es, bueno, estamos en pandemia y por eso no podemos subir los impuestos. No, no importa si estás en pandemia. Incluso cuando esta pandemia se termine, y espero que sea este año o principios del otro año, los impuestos nunca pueden ser una opción para hacerle crecer a un país. O sea, ya hemos hablado muchísimo de eso, ya hemos aprendido muchísimo de eso, y tener que recurrir a la vieja práctica de subir impuestos bajo la sombrilla de que eso va a ayudar a los más desamparados. Y es más, esta reforma tenía 4 puntos y con esto voy a tratar de resumir para darle la palabra a ustedes. Tenía, o sea, se le quería subir los impuestos al gas, a los servicios públicos, a la clase media que ganaba más de $700 al mes, y a los ricos, o sea, el famoso impuesto a la riqueza, que tuvieran un patrimonio superior a 1.3 millones de dólares. Bajo este panorama, si quería sacar, y el objetivo era recaudar un total de casi 7 millones de dólares para pagar deudas externas, entre comillas, y digamos también para hacer frente a la crisis sanitaria, supuestamente, cuando que en realidad ese dinero se tendría que usar, entre paréntesis, para adquirir vacunas, qué sé yo, etcétera. Bueno, en pocas palabras, yo creo que con este paneo podemos ir desarrollando más. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, Ahí está. yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado y me gustaría también tocar un punto de partida importante. Es que la desinformación y el cómo se va, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, cómo van manejando esa misma información, definitivamente es un punto clave en la percepción externa de todos los que a nivel Latinoamérica estamos viendo lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Y que es lo mismo que se repitió, por ejemplo, en la situación de Estados Unidos, justo con lo que mencionabas de Black Lives Matter. Los medios ponían que la brutalidad policíaca estaba matando a miles de personas de piel negra, pero no te mostraban que todo Minneapolis estaba bajo llamas, ¿no? Por ejemplo, ahora tampoco te están mostrando
de que hay bloqueos que están bloqueando que lleguen los alimentos. El caso de la mujer que estaba embarazada y que iba camino al hospital y que no pudo llegar al hospital porque los manifestantes no dejaron pasar la ambulancia, empezaron a golpear la ambulancia, rompieron los vidrios y desgraciadamente esa mujer perdió al bebé, se murió el bebé porque no pudieron llegar, intentaron hacer labor de parto, venía prematuro y fue todo un desastre, ¿no? Creo que también es que hay que ser muy objetivos en la manera en la que vemos este tipo de situaciones. No todo es lo que muestran los medios de comunicación o los influencers, porque de repente también vi que estaban convocando a llamarle a la ONU a que se entrometiera. ¿Qué tiene que hacer la ONU en una situación? Que digo, la ONU no es magia, no resuelve cosas de magia, y que la ONU ya se tenga que involucrar en algo ya no es una buena señal. Pero sí creo que es justo lo que mencionabas, ¿no? Esta misma práctica de la izquierda para poder dar, por un lado, una visión de la moneda y por el otro, ganar terreno. Y cómo tan rápido la sociedad también no se lo cuestiona, ¿no? De que de repente yo también veía videos en donde decían, es que sí, porque la brutalidad policíaca, porque estaban atrapando a un señor que y estaba en el piso y lo habían sacado de su coche, pero no se dieron cuenta que en el video completo ese señor se puso a atropellar policías, ¿no? O sea, creo que hay que ser muy objetivos y decir que la protesta, claro que tiene un límite. Cuando eres un vándalo, cuando ya estás quemándoles a otros casas, cuando ya tienes bombas, cuando ya estás afectando a la población, yo creo que el discurso y el decir que sí, que hablas por todos, automáticamente pierde cierta credibilidad porque no estás tomando en cuenta a la otra parte de la población que sigue trabajando, que necesita esos alimentos, que necesita esos servicios, y eres indiferente a ellos por querer imponer un pliego petitorio, y que un pliego petitorio pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, ya es algo que hace la izquierda. No, esto empezó, y lo mencionábamos antes de la grabación, eso ha empezado también desde las escuelas públicas. Eso ya es una práctica izquierdista que creen que tienen el poder para poder imponer todo lo que deseen, cuando en realidad pues no es así. Al final sigue existiendo un orden, sigue existiendo una ley y nadie puede pasar por encima de esa ley, ¿no? Y que es muy distinto, sería muy distinto si de verdad el gobierno estuviera en contra de su población y de verdad mandara a todos a matarlos. O sea, sería un gobierno totalmente distinto que no sería ni siquiera de derecha, sería uno izquierdista, y eso lo hemos visto en la historia. Pero creo que sí, y yo sí le hago un llamado a todos los que están viendo a que se lo cuestionen más a profundidad, ¿no? Como decía Cami, o sea, hasta cierto punto, ¿qué es lo que tiene legitimidad? Hasta cierto punto, ¿cuál es la exigencia real? Y qué tanta verdad tiene o qué tanta cabeza y qué tan lógico es que realmente la exigencia se llegue a cumplir. Ya van varios días de un paro continuo. ¿Y qué tanto van a esperar hasta el momento en el que realmente les cumplan todas las exigencias? Que si de repente dicen, ya no queremos al presidente, ahora queremos que otra forma de gobierno, queremos poner nosotros a otro presidente, pues es que no. O sea, tampoco pueden ser así las cosas, porque justamente hay una manera de hacerse. Y, y se me hace muy grave cómo incluso los que daban datos oficiales, daban datos objetivos de lo que estaba sucediendo, llegaban a ser censurados, llegaban a ser recriminados, todos automáticamente se encendían en contra de ellos porque estaban hablando con una visión de la moneda distinta a la que los medios de comunicación quieren dar, ¿no? Y eso es algo que se repite y me da risa porque pasó también en Chile, pasó en Estados Unidos, y es que parece que es manual. O sea, lo mismo que hacen en otros países lo están empezando a implementar en Colombia, y es súper importante que no nada más nos quedemos con esa versión. Y aquí, Cami, tú tuviste una experiencia similar, ¿no? Me parece que estabas en tu trabajo y de repente algo sucedió con estas manifestaciones que me gustaría que nos pudieras contar cómo lo viviste. Claro, por supuesto. Bueno, pues evidentemente como toda persona de bien yo trabajo porque es la única manera de sacar adelante un país, pienso yo. No sé, a lo mejor zurdos me digan ignorante por ello. Bueno, en fin. Entonces en ese momento, eso fue el miércoles pasado, eso fue esta misma semana. Eh,
salió porque justamente eso fue el miércoles 5 de mayo, donde justamente el 5 de mayo habían convocado a manifestaciones de manera como el doble de masivo de los días anteriores. Entonces se comenzaron allí, yo justamente trabajo en zona norte, que es una parte muy principal, donde es muy céntrica, es muy céntrico ese lugar, y ese era uno de los lugares donde estaban haciendo la convocatoria. Y llegaron personas ya a partir de las 6, 5 de la tarde a lanzar aquí en Colombia, no sé cómo lo digan en otros países, es como bombas que hacen los mismos manifestantes con papa, una cosa así, o sea, básicamente para crear bulla, para crear desorden, para instar, no sé, a algo de anarquía, ¿no? Entonces, básicamente ellos comenzaron a realizar este tipo de bombas y a estar vandalizando una estación de un Metroplus que estaba al lado de donde yo trabajo. Quemaron esa estación, o sea, eso ni siquiera es propiedad privada, eso es propiedad pública, eso es de todos, eso lo usa todo el mundo para transportarse, desde la persona más pobre hasta el estrato más alto, eso es algo útil para todo el ciudadano colombiano. Entonces, sí, ellos comenzaron básicamente a hacer desorden y lógicamente la policía tenía que ir, porque justamente en el lugar donde yo trabajo rompieron ventanas, Frida, o sea, lanzaron piedras, rompieron ventanas, querían meterse en ese lugar y eso no pudieron hacerlo porque habían guardias de seguridad resguardando ese sitio, guardias de seguridad privados, y las salidas de emergencia las lograron cerrar a tiempo, pero querían irrumpir en esos lugares. Entonces, no me pueden decir que la policía fue de manera injusta a contenerlos cuando ellos estaban vandalizando propiedad pública y propiedad privada, mientras que, por ejemplo, me acuerdo perfecto de esta imagen en donde pasó una moto con estos cabitas de Rappi, de la gente que trabaja a domicilio, porque esas sí son personas de bien que saben que no pueden parar de trabajar porque tienen que llevar un pan a su casa. Estaban prohibiendo y cohibiéndole el paso a ese tipo de personas que estaban trabajando, al igual que como taxis o personas de transporte privado. Entonces, ellos no me pueden venir a decir a mí que la policía los está amenazando o los está matando de manera injusta, o que inclusive los está conteniendo de la manera más injusta posible, porque no es cierto. Ellos estaban prácticamente llamando a la ley y al orden cuando estaban irrumpiendo en propiedad privada y en propiedad pública. Entonces, no me pueden decir que eso es una manera pacífica de protestar. Y ojo, no estoy diciendo que todas las protestas en Colombia hayan sido así, porque ciertamente en la mañana vi una protesta bastante pacífica por esa misma calle, pero con una pancarta que citaba una frase del Che. Entonces, ahí está otra incongruencia más, pero bueno. El problema es que están tan polarizados que no quieren aceptar que hay manifestantes que son vándalos. Entonces tú le dices eso a la persona que apoya toda esta revuelta y todo este desorden, y te va a decir que son infiltrados de la policía, que eso no son manifestantes, que no son civiles, cuando no es cierto. Entonces quieren cubrir las cosas y quieren polarizarse. Acusan a uno que es de derecha de que vive en una polarización constante, cuando son ellos los que no quieren aceptar de que ciertamente hay personas de mal que aprovechan estos momentos para, como dice Brian, hacer desastres y volver nada a la ciudad. Entonces, partiendo de ese punto, pienso que no es una protesta legítima. Aparte, él dijo algo muy importante cuando mencionó lo de la Constitución, que ciertamente, como todas las constituciones, quiero pensar, hay un mecanismo de participación en esta, que no es una dictadura, porque también se ha compartido información acerca de que el gobierno colombiano o que Duque es un dictador, lo cual no es cierto para nada. No puede haber una dictadura cuando los tres poderes están separados y que no dependen de ninguna fuerza armada. O sea, que el que dice que esto es una dictadura carece de conocimiento político y está malinformando a las personas. Entonces, ellos hoy día quieren, a menos de un año de elecciones presidenciales, tumbar al presidente o dar un golpe de Estado y hacer que Duque renuncie de la manera más arbitraria posible. En dado caso de que eso fuese o tuviese sentido, fuese estratégico, a pesar de estar a un año de las elecciones presidenciales, sabiendo que no estamos en una dictadura, lo correcto para ellos sería convocar a un referéndum revocatorio.
que sería el mecanismo de participación correcto y el proceso que se debe dar para emitir la renuncia de un presidente. Que sería una locura, sí, pero nadie ni siquiera está hablando de eso. Ellos creen que a punta de cacerolazos y de seguir vandalizando las calles por arte de magia, el presidente va a salir de la manera más inconstitucionalmente posible. Entonces, ahí demuestran una vez más que actúan conforme emociones y lo único que dejan hacer ver es su ignorancia. Y esto, pues lo digo sin ningún tipo de tapujos, porque no puedes pedir la renuncia de un presidente en un gobierno que no es dictatorial a menos de un año de elecciones presidenciales cuando no se ha violado ningún derecho humano. Entonces, no es lógico y no ninguna persona con 3 dedos de frente apoyaría semejante locura. Y lo que lo apoyan se dejan llevar por las emociones y todo lo que causa una revolución, no, como dice Brian, una revuelta. Entonces, sí me parece importante reseñalar eso de que quieren hacer algo y ni siquiera saben cuál es el mecanismo correcto para lograrlo. Totalmente. Bien, básicamente yo a todo lo que está diciendo Cami quiero señalar lo siguiente. Una de las personas que evidentemente es muy conocida no solamente en Colombia, sino en gran parte de América Latina, es el dirigente progresista más conocido de la oposición en Colombia, que es Gustavo Petro, que evidentemente se conoce sus vínculos y sus nexos de dónde comenzó su política, sabemos evidentemente cuál es la ideología que profesa, etcétera, y que fue particularmente diría yo, en mi opinión, mirando desde lejos, diría, él, entre otros muchos, evidentemente es uno de los agitadores y responsables de todo lo que está teniendo lugar, porque él mismo en Twitter dijo, si quieren reducir el déficit fiscal, lo que hay que hacer es derogar la reforma tributaria. O sea, si no quieren, literalmente él dijo, si no quieren que haya, digamos, manifestaciones y revueltas, etcétera, saquen la reforma tributaria. A mí lo que se me hace muy curioso es que digamos, convengamos que muchos de los manifestantes infiltrados sean de izquierda, que evidentemente lo es. O sea, muchos de ellos. No sé si el 100% porque eso ya sería generalizar, pero de manera tan fea y grotesca. Pero muchísimos probablemente lo sean. Lo que a mí me hace un poco algo extraño es como que se levantan los impuestos y el gobierno no se corresponde con tu ideología en el caso de los zurdos y se van a tomar las calles, a violentar la propiedad pública, privada, a incendiar, a quemar todo, pero son ellos mismos los que cuando hay un gobierno progresista en el poder ejecutivo y en algún momento propone subir los impuestos, son los primeritos que se van a callar y no van a tomar las calles. Lo cual pone de manifiesto que son arrastrados, que en su gran mayoría o muchos de ellos de los manifestantes por lo menos no lo están haciendo por Colombia, como nos quieren hacer creer. Y de hecho los medios lo replican como ya sabemos, o sea, todos los medios, con poquísimas excepciones, van a decir que evidentemente esto está todo manipulado. Yo no quiero tampoco caer en el extremo de decir todos los medios se ponen de acuerdo para transportar una sola noticia, pero es muy evidente que el sesgo de la gran mayoría, comenzando por la cadena en español de la CNN, evidentemente que ellos lo que propugnan es justamente aquella falsa información o falsa noción a sus tontos seguidores o a sus tontos lectores que les creen de que supuestamente esto es manifestación popular, porque es exactamente el mismo guión y el partido que han tomado en Chile, el mismo partido que han tomado en Bolivia, el mismo partido que han tomado en Venezuela, en México, etcétera. O sea, es tan notorio. Y nomás quiero agregar de que, aparte de todo esto, Colombia tiene que servirle una vez y por todas como ejemplo a la derecha, por así decirlo, porque la mayoría de las derechas latinoamericanas son, no quiero decir nefastas, pero son tibias y eso hace que se conviertan muchas veces, con su manera de actuar, peor que la izquierda. ¿En qué sentido? En que la izquierda al menos tiene a ver, por lo menos tiene las agallas de abiertamente poner de manifiesto lo que piensan. Y en la práctica tratan de hacerlo, a pesar de que no todos lo cumplen. Pero por lo menos la derecha, que dice hacer todo lo contrario, termina siendo funcional a ellos y por lo tanto son peor porque son hipócritas. En cambio, la izquierda, o sea, nosotros en nuestro caso podemos no estar de acuerdo con ellos, pero ellos son fieles a sus principios, por lo menos muchos de ellos. Y la derecha dice, bueno, hay que hacerle frente a la izquierda, pero termina haciéndole funcional. Entonces pisa su propio discurso. Entonces, la derecha uruguaya, la derecha paraguaya, argentina, chilena, peruana, ecuatoriana, venezolana y de todos los demás países de Hispanoamérica tomen conciencia sobre esto porque evidentemente
nosotros podemos tener un gobierno de centro derecha, entre comillas, pero si vos tenés un pueblo muy manipulable, de mucho no nos va, o sea, de mucho no les va a servir, porque vos puedes tener un gobierno de centro o de centro derecha que trate de ser antiizquierda, qué sé yo, que esto, que lo otro, pero a fin de cuentas son capaces de ceder frente a cualquier intromisión, como le está pasando al gobierno de Iván Duque. O sea, le vino una revuelta y ya automáticamente puso de manifiesto que no está preparado para poder llevar a cabo realmente sus políticas porque cede frente a cualquier revuelta, que ni siquiera es el clamor verdadero del pueblo colombiano. Y no quiero alargar esto para no aburrir, pero honestamente con conocimiento de causa y con experiencia propia, en algún momento acá a mí se lo habré contado por Instagram seguramente, eh, he tenido el privilegio en lo particular de trabajar con colombianos en algunos proyectos en mi país, y para mí los colombianos, como gran parte de muchos latinoamericanos, son extraordinarias personas, increíbles lo que son. Bueno, los mexicanos también. Am, pero yo digo, ¿será que esta gente que realmente trata de llevar a cabo al país y se están sacrificando todos los días para sacar adelante al país, realmente se van a dejar manipular? En su gran mayoría, digo obviamente, porque en Colombia tengo entendido que hay algo así como casi 50 millones de colombianos o menos, puede que me esté equivocando en la cifra, pero no creo que la gran mayoría de este grueso de millones realmente esté a favor de violentar porque sí. O sea, yo pienso que el pueblo colombiano va a apoyar una revuelta, una violencia contra una dictadura, por ejemplo, que es legítimo. Que ojo, no estamos a favor de ningún tipo de violencia, pero a veces cuando, digamos, y aclaremos, o sea, todas las dictaduras latinoamericanas cayeron a través de la violencia. O sea, no le vas a decir a un dictador, vamos a tomar un café y entregame el poder. No, evidentemente se tiene que recurrir a una fuerza mayor para desestabilizar eso y traer un gobierno democrático, pero la izquierda lo que está haciendo ahora es justamente revertir eso de lo que se utilizó en el siglo pasado para su propio beneficio, es decir, utilizar o sea, tratar de alcanzar el poder a través de la violencia, desestabilizando un gobierno electo democráticamente que puede, y ojo, con esto cierro, puede que no te guste Iván Duque, puede que sea un tibio, puede que sea de centro, incluso puede que sea más de izquierda que de lo que pensamos, pero se vendió como centro derecha para tener votantes, porque ojo, hay muchos gobiernos de izquierda que se venden como derecha para conseguir votos y llegar al poder, evidentemente. Eh, pero independientemente de que te guste o no Iván Duque, es un gobierno que la mayoría de los colombianos en edad de votación se fueron a elegirlo. Guste o no, es un gobierno popular, entendido popular en el sentido de algo que fue elegido por la mayoría de un pueblo, no una circunstancia determinada. Básicamente eso quería agregar. Sí, ¿no? Como decías, que de hecho el hacerle frente a un gobierno totalitario es lo que moralmente se conocería como una guerra justa, ¿no? En donde o sea, tus acciones son respaldadas por la moral porque estás buscando un bien mayor, porque estás buscando que ese daño que están haciendo ellos sea detenido. Y eso es totalmente legítimo. Así como es legítimo también la defensa propia, ¿no? La legítima defensa propia, en donde pues de cierta forma también se ha hecho uso de ella. No es una casualidad y no es algo pues que sí, sea porque el gobierno quiso simplemente reprimir a los ciudadanos de poner policías en las calles. Es porque hay algo en consecuencia que lo generó, ¿no? Hubo un policía que se murió porque entre varios manifestantes lo estuvieron acuchillando. Hubo, por otro lado, también un joven de 17 años, y qué lamentable. A ver, todas las muertes son lamentables, porque claro, son personas. Pero hubo ese joven, el que se murió, estaba entre muchas personas golpeando a un policía, y ese policía, para defenderse, hizo disparos y fue una de esas balas que le dio directamente a ese joven. Y eso que decía Brian, no estamos a favor de que, claro, o sea, matar personas, por supuesto que no, pero moralmente es distinto. Y sí tiene que quedar muy claro el tema de la legítima defensa, el tema de la guerra justa, porque eso sí está respaldado por la moral. Y yo me cuestiono mucho también, es que estas personas, que de hecho incluso en el Congreso la izquierda anunció que querían el paro hasta el 2022, ¿no? ¿Quién, como decía, ¿no? ¿Qué persona que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene un plan de vida, que tiene algo que entregarle a su nación, va a estar hasta el 2022 solamente peleándose con otros policías, lanzando bombas, con armas de fuego? O sea, ni siquiera es lógico que una persona aguante tanto tiempo sin comer y sin ningún ingreso.
algo más tendría que estar detrás de esto, ¿no? Y esas personas también, los menores de edad que se están manifestando y que van y golpean policías y que van y quieren acuchillar a otros, como que es es una señal también de una decadencia social que les está imponiendo esta izquierda frente al manifestarse, en donde ya no existen límites, donde ya ni siquiera hay respeto por la autoridad, que como decía, no es legítimo no respetar esa autoridad si es totalitaria, si es abusiva, pero cuando lo que estás haciendo lleva a una consecuencia para poder proteger a los demás de la población, pues es ahí donde te tienes que cuestionar, en donde si lo que estás haciendo va por una causa legítima, por un fin legítimo o realmente por un fin político, ¿no? Que ya no tiene un sentido, porque hasta el 2022 bloquear alimento, bloquear calles, hacer destrozos, pues ¿a dónde va a llegar Colombia? Hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene que llevar el sostén a sus familias, hay gente que vive de eso todos los días y que estés haciéndoles daño y que te estés manifestando de esa manera brutal, solo los afectas también, ¿no? Entonces, pues como decía, si quisieran hacer las cosas de una manera legítima por la vía legal, hay una manera, hay un cómo, pero solo si esto fuera totalitario. Y si no, digo, al final, yo tengo muchos comentarios también sobre la democracia, ¿no? Pero eventualmente, pues la sociedad también tendría la posibilidad de votar por alguien más, de renovar sus congresos. Es lo que la gente quiere, no siento que tampoco representen al total de la población de Colombia, ya lo decía Camila viviendo en Colombia, no representan al total de ellos, ¿no? Hay muchas personas que no están de acuerdo, hay muchas personas que tienen que seguir con su vida y porque tienen esa necesidad de hacerlo, ¿no? No van a ser mantenidos hasta el 2022 solo para estar haciendo tantos disturbios. Y bueno, pues ya con estos puntos cerramos esta transmisión. Les agradezco a Camila y a Brian por estar hoy en otro capítulo más del Bloque Occidental. Y yo los invito a todos ustedes a que se sigan cuestionando lo que ven, ¿no? A que no piensen primero que todo lo que dicen los medios de comunicación tiene una verdad absoluta, a que se lo cuestionen, a que se informen de otras fuentes también, para contrarrestar la información que está pasando, a que no caigan en un falso activismo solo de Instagram, en donde que creas que si etiquetas a la ONU y que si subes tu bandera, haces una diferencia, porque la histeria colectiva tampoco es buena, la desinformación no es buena, y mucho menos si no te formas un criterio y buscas la verdad. Eso es lo peor que puedes hacer, porque nada más estás informándoles a otros una realidad que no es la de los colombianos. Entonces, pues bueno, los invitamos a que hagan esto y se puedan conectar en otro momento a otro de nuestros capítulos del Bloque Occidental. Muchas gracias.